Hola, bienvenidos a Expreso Podcast una semana más. Me permito hoy un invitado muy especial. Primero me permito saludar a Miguel González. ¿Cómo estás, hermano? Amigo, ¿cómo estás? El puño ahí. Y hoy un invitado muy especial. ¿Cómo quieres que me dirija personalmente? ¿De usted, de tú? Como te sientas más cómodo. Vale, no, también como tú me digas. No tengo bronca ahí. Vale. Pues iniciamos, ¿no? Con el choque tripartita de las tazas. A ver cuánto me dura porque tomo mucho café. Esto es para asegurarnos que no hemos envenenado la bebida de nadie y que es seguro beber en estas Sí. instancias. Ya hacía rato que te queríamos tener de invitado, ¿no? Como habías estado bastante ocupado, ¿qué andas haciendo? Pues ando con el tema de mi consultoría, dando clases, trabajando en el servicio público. Ahí me distraigo, la verdad, mucho y tratando de aportar algo también a la sociedad, porque no podemos sustraernos del romanticismo social. La primera pregunta casi siempre que hago es, pues en torno, obviamente, a tu perfil. Muchas de las dudas que nosotros a veces tenemos es si lo que hicimos o lo que estamos haciendo tiene alguna valía o dónde encontramos la valía para lo que hemos hecho, estudiado o formado. ¿Cómo fue que te decidiste? Pues, sé que estudiaste Derecho, que estudiaste Economía. ¿Cómo fue que encontraste esa vertiente o en qué momento dijiste, a mí me interesa esto? Mira, el tema de todo lo que hago tiene que ver con la cuestión social, ¿sí? O sea, lo que me interesa, y lo voy a decir y puede sonar así como si fuera yo coaching más que profesor, ¿no? Ahora que ya vi que los criticaron tanto en el podcast pasado. Sí, no. Pero mi idea es impactar, ¿no? Como a 250,000 personas. Yo me lo puse como, pero influir positivamente, ¿no? Que al final cuando me escuchen, digan, David Quitano me ayudó para un tema de laboral, o me enseñó a hacer un plan de desarrollo, o me ayudó para X cosa, ¿no? Esa es mi visión. Porque creo que así podría yo dejar algo para cuando me muera, ¿no? Un legado. Un legado. O sea, yo sí creo en ese tema, en el tema del legado como una visión de vida. Entonces, a partir de eso, cuando era joven, que iba en el bachillerato, me puse a revisar cuáles eran las disciplinas sociales que me podrían permitir aportar en ese sentido. Y bueno, la más científica de las ciencias sociales, pues es la economía. Entonces dije, voy a estudiar economía. Pero como me interesa también la justicia, como un concepto abstracto, pues dije, voy a estudiar Derecho. Pero ya cuando estaba estudiando las dos, la que me apasiona es economía. Sin embargo, de la que más he trabajado y que en el sector público ha sido como que del Derecho. Pero bueno, ahí van las cosas y creo que las dos se complementan en un sentido amplio. Perdón, ¿a qué edad tuviste claro lo que querías estudiar o hacia dónde te querías dirigir? Yo creo que muy pequeño, o sea, desde muy pequeño. Mi papá es médico, ¿no? Pero, y yo crecí en una zona rural y entonces mi papá era un médico como que rural, de servicio. Ya no hay tantos médicos, ahora quieren todos como cuestiones plásticas para vivir muy bien porque dejan mucho dinero. Y el médico formado en los años 70 y en los años 80 en México tenía una vocación de servicio totalmente distinta a muchos, no quiero generalizar, de los que hoy estudian medicina. Entonces esa vocación de servicio, me acuerdo que llegaban al consultorio los cortadores de café, los cañeros, y a ver, mi papá me ponía afuera y me decía, a ver, dile que sírveles agua, ¿no? Atiéndelos. Y entonces yo veía muchas de las carencias, principalmente ahí veía la pobreza. Entonces la pobreza la estudian los economistas, ¿no? En términos amplios. Pero no me gustaba la medicina, o sea, yo no quería estar como de médico, sino me quería como que resolver el tema o al menos entenderlo. ¿Te asustaba la sangre? Nunca me metí al consultorio. ¿No? No, nunca me metí, pero sí estaba ahí afuera atendiendo a las personas. Y entonces a mí me dolía, ¿no? Que la gente pues llegara con cuestiones de anemia, de problemas de lombrices, o sea, cuestiones propias de la pobreza. Y de ahí empecé a estudiar economía y en un principio era yo como marxista, ¿no? Pero cuando no sabía de economía. Cuando ya me puse a estudiar economía, ya en serio, pues ya te metes a otros temas más neoclásicos, ¿no? Pero, tampoco voy a disculpar a nadie de la universidad, pero es como que lo primero que se enseña, ¿no? La parte del marxismo, como esta lucha de clases constante y todo esto,
como que es lo primero que recibes de economía. Después, como vas avanzando, vas viendo, ok, esto no estará tan bueno, ¿no? Sí, es que el plan de estudios, por ejemplo, de la UNAM, que fue el parteaguas en México para todas las facultades de economía, lleva como 5 cursos de marxismo. Y aparte porque los primeros maestros de economía no eran economistas, porque no estaba la disciplina, o eran sociólogos o eran abogados, y les era mucho más fácil leer marxismo que leer, por ejemplo, a Walras, que era economía mucho más matemática. Entonces, los planes de estudio llevaban marxismo, ¿no? Y a mí me tocó, en la Facultad de Economía, todavía tener el paso, o el paripaso, por así decirlo, del modelo rígido al modelo flexible. Y en el modelo rígido llevaban 3 cursos de marxismo. Y a nosotros ya quitaron el marxismo. Entonces ahí había un choque existencial. Pues sí, entonces, ya Sí. te eliminan el marxismo, Sí. pero yo creo que el marxismo también nos agarra en una edad muy temprana, o sea, vas entrando a la facultad y todavía tienes estas ideas muy, muy rebeldes, muy contestatarias de sí, hay que derribar al sistema y por qué el sistema es tan opresor y nos toma solamente como un objeto. Y yo creo que de ello aprovechan mucho pues todas estas ideas marxistas de decir, no, claro, si el pueblo tendría que poder gobernarse solo, tener muchísimo mejor. Sí, como decía Allende, no ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Es una contradicción. O sea, va de la mano de la juventud. Sí, porque al final nosotros nos estamos definiendo como individuos. O sea, al final nos rebelamos a nuestros padres. Si nos rebelamos a nuestros padres, que son seres que queremos, ¿cómo no nos vamos a rebelar contra el Estado, que por lo general está constituido para prohibirnos todo aquello que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 todavía no estaba bien visto que las personas se besaran en el parque. Entonces, besarte en el parque... Yo sigo viendo mal. Yo también, o sea, la verdad se me hace de muy mal gusto, pero es ese tipo de situaciones, sí, ¿no? O sea, entonces te rebelas, o tomar en la vía pública. Antes, cuando se podía, entonces llegaba la poli, a ver, jóvenes, por favor, te rebelabas contra el... Por eso, joven. Por eso, joven, sí. Y ya. Pues sí, tiene ese sentido contestatario, ¿no? Sí. De decir, bueno, esto porque... Pero también a veces están muy abrigados, y he visto yo, en la idea de que si alguien tiene más que tú, no lo tiene por un motivo legal, sino que lo tiene porque se lo quitó a alguien más. O sea, viene mucho de la idea de la acumulación originaria, de, sí, ok, llegaron, nos conquistaron, se llevaron nuestro oro y eso era nuestro, devuélvanoslo. Pero es como de, no, a ver, eso pasó, pero ya está, ¿no? Que no pase más. Sí. Pero ya pasó. Pero bueno, hay mucha razón, a veces sí tienen también. O sea, en este país creo que las instituciones están hechas para modelos extractivos. O sea, al final una persona que tiene un cargo de elección popular, sus ingresos en este país, en la mayoría de los casos, o al menos hasta hace 2 años, ¿no?, crecían de manera exponencial. O sea, si veías la diferencia de una persona que tenía un cargo de elección popular, cómo entraba al cargo y cómo salía. Claro. Sí, o sea, y el modelo extractivo de generación de riqueza sí se seguía dando, ¿no? Entonces, por eso la gente, pues, tiene como que legitimidad para decir que siguen explotando y saqueando al Estado. Claro, también hay una idea que abriga lo que reclaman, ¿no? Sí. También no están tan alejados, pero claramente es por los personajes que se involucran. Es ok, pues es él, no el modelo en sí. Así es. Todo. Porque también he visto así, ¿no? Cuando critican al capitalismo, Uh-huh. es, ok, criticas todo el capitalismo, todo lo existente del capitalismo, Uh-huh. y alabas al comunismo Uh-huh. o al socialismo desde todas las ventajas utópicas Uh-huh. que supones que va a tener, pero diciendo, ok, cuando fue aplicado, es que fue aplicado mal. Sí. Pero si fuese aplicado bien, no sería así. Cuando no hay ningún ejemplo donde haya sido aplicado bien. Sí, como el capitalismo, el único país, digamos, neoliberal puro, los únicos 2 esquemas fue el de Reagan y el de Margaret Thatcher, y eso fueron por periodos de 3 años. Todos los demás ha sido capitalismo de Estado. Interviene, Estados Unidos interviene, ¿no? Inglaterra interviene. Alemania también, o sea, con la socialdemocracia son capitalistas para unas cosas, pero para los otros son altamente proteccionistas. Entonces,
Al final no hemos tenido el capitalismo así totalmente abierto, ni tampoco el socialismo. El socialismo solamente el de la Alemania socialista, pero pues hay que revisar ahí los datos y tampoco como que funcionó mucho, ¿no? Sí, tenían algunas ideas bastante erradicadoras, ¿no? El problema del socialismo, y ya con eso quizás nos cambiamos ahí como de tema, tiene que ver con el tema de las preferencias, ¿no? O sea, parten del supuesto que todos en este momento queremos comer lo mismo y tenemos las mismas aspiraciones. Y desgraciadamente el ser humano tiene gustos distintos y tiene intereses distintos y tiene incentivos distintos, y eso rompe el sistema socialista en términos de planificación, ¿no? Sí, siempre van desde lo general hasta lo particular. Habrá quien es un individuo que se sale completamente de todos los estándares que podemos establecer, de decir, ok, el consumo, la idea de incentivos va por acá, pero siempre va a haber una gente que lo rompa todo, y también a ese agente se le tiene que atender, ¿no? Rius lo explicaba muy bien con tacos. ¿Tacos? Sí, con tacos. Dice, a ver, cuando estamos platicando, cuando pedimos tacos y alguien no los quiere ni con cebolla ni con cilantro, entonces ya nos rompió el esquema de la planificación de los tacos, ¿no? Y dice, así le pasa al socialismo. O sea, con que una persona no le guste o que diga yo quiero pura carne, no quiero tortillas, pues ya te rompió el esquema y lo excluyes o le cortas la cabeza o no le das de comer, ¿no? Y entonces ya no va a estar contento. Que se quede sin tacos. Que se quede sin tacos. Sí. Así es. No. No. ¿Qué pasó? Bueno, no debería ser así, ¿verdad? Pero no, también ahí entra a veces el problema de la sobresegmentación, ¿no? De la población, ¿no? De la prole, que es como de cada quien va haciendo sus propios grupos, pero a veces, y esto es también lo que te quería preguntar, porque a veces no solo trabajamos con personas que piensan totalmente opuesto a nosotros, sino dialogamos con gente que piensa totalmente opuesto a nosotros, pero también hay un valor en poder trabajar con esas personas con quienes estamos completamente en desacuerdo. ¿Te ha tocado alguna...? Sí, o sea, me pasa mucho, ¿no? O sea, por el tema dogmático que ahora impera, hay personas con las que no coincido en términos de las posturas de política económica, por así decirlo. Sin embargo, también debo de entender que ellos no tengan toda la información ni la formación para saberlo. Sí, a veces, por ejemplo, como abogado, como economista, uno ha tenido un privilegio de poder acceder a buenos maestros, a libros, a información que las otras personas no tienen. Y entonces, acuérdense, a mayor información, mejor toma de decisiones. Pero si tienen poca información, pues quizás las decisiones que tomen, pues sean limitadas. Y entonces uno debe de ser consciente de eso también, ¿no? Es como viajar. Hay personas que han podido viajar más que otras. Y entonces el conocimiento sobre la cultura, sobre las artes, sobre la comida, sobre las bebidas, se restringe al lugar en donde viven. Entonces eso te permite ser más tolerante también. Pero es algo que tienes que ir trabajando y tienes que saber cómo ir expresando de cierta manera tus gustos sin ofender a la persona de enfrente, que por lo general el ser humano, con todo aquello que no conoce, o es reactivo o es agresivo. Entonces uno tiene que ir sorteando ese tipo de situaciones. Ok, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esa tolerancia o hasta dónde es el contenerme para no ofenderlo? Sí, ese creo que es el gran dilema de nuestra época, porque ahora también en aras de ser políticamente correctos, se está silenciando la libertad de expresión, ¿no? O sea, la libertad de expresión, creo que había más libertad de expresión en los años 70 o en los años 80 que hoy. Para muestra aquel programa que tenía Octavio Paz, que es muy famoso, donde está Octavio Paz, está Vargas Llosa y está Kraus, que están debatiendo sobre los problemas públicos en América Latina, y se echa aquella famosa frase Vargas Llosa que significa que lo
le pidan que por favor se falle del país, que le aplican el famoso artículo 33 constitucional porque estaba alterando el orden público un extranjero. Y dice que México tenía la dictadura perfecta. Entonces, pero al menos el debate de ese programa, yo no me lo imagino, los problemas y el análisis de la cosa pública, ahorita no se podría celebrar porque si se celebra, no los bajarían de rijosos y antisistema, ¿no? Y en aquellas épocas lo estaban pasando en televisión abierta cuando el Estado tenía el monopolio de la comunicación, porque tenía un valor muy importante. Y ahorita, desgraciadamente, ya en aras de ser políticamente correcto, de no dañar susceptibilidades de grupo, la gente pues no se compromete a hablar ni a expresarse, ni siquiera porque representa un movimiento. No se atreve a hablar ni a expresarse por un sentir particular, ¿no? Como individuo. Y eso es bastante preocupante y riesgoso, porque la medida en que tú y nosotros dialoguemos es la mayor tecnología social que existe. El diálogo es lo único que puede construir perspectivas de progreso, de desarrollo y de sociedad para el futuro. Ahora que decías esto, me recordaba, hay una entrevista muy buena de Jordan Peterson en el que yo siempre digo que la reportera le está increpando porque es muy reaciente en cuanto a las preguntas que hace, y se ve claramente que él, pues no que esté incómodo, pero está tratando de contestar a todas las preguntas que son bastante, pues lo están buscando flanquear, ¿no? Uh-huh. Entonces él responde, me parece que de una manera brillante, en la cual dice que la libertad de expresión tiene que estar incluso más allá de la capacidad de que te puede permitir cruzar la frontera de incluso ser ofensivo con alguien más, y le dice, incluso este es un buen ejemplo de ello. Uh-huh. En la libertad de expresión que tú tienes, permito que hagas todo este tipo de preguntas que claramente me incomodan mucho, uh-huh, y con las cuales no me siento bien, pero respetando la libertad de expresión que tienes, es buenísimo. Dejo que las hagas. ¿Tú qué crees que tenga más valor? O sea, la libertad de expresión o el que esa libertad de expresión... Entiendo que hay contextos y hay lugares para decir cada una de las cosas que tengamos que decir. Vamos a decir, no hablamos igual en un grupo cerrado de amigos tomándonos una cerveza que si tenemos que dar un discurso, ¿no? Porque estaremos hablando para diferentes públicos. Pero, ¿cómo es este tipo de decir, ok, mi libertad de expresión es esta y esto es lo que yo me puedo permitir? ¿Qué es lo que vale más? ¿El no ofender o el tener esa opinión firme de creo esto? Al final, mira, la respuesta que da el autor que manifiesta está siendo sumamente inteligente, porque está evidenciando en términos de la dialéctica a la persona que le estaba haciendo esas preguntas. Realmente él se estaba sintiendo aludido a las expresiones de ella. Con la respuesta que da, realmente es contestataria para evidenciarla, ¿no? No por el hecho de la libertad de expresión. Es una forma fina de responderle. Y él también lo ha de haber pensado en términos de costo de oportunidad, ¿sí? Porque también pudo haber agarrado el micrófono, lo tapa y se pudo haber seguido, ¿no? O ser fino y poderle responder como lo hizo. Puedo hablar de mí en términos de las oportunidades que me hacen los medios de comunicación. Y les voy a ser bien sincero. A partir de los lugares donde trabajo, ¿sí?, a lo que me dedico y de las relaciones de empleabilidad que a veces significan, digamos, si hace 3 años yo iba en un mes a 7 espacios de comunicación, ahorita les puedo decir que este es el primero en todo el mes, ¿no? Y vengo porque te estimo y porque les agradezco mucho y porque están emprendiendo esto. Pero, por ejemplo, me hablaron en la mañana de TV Azteca y de Televisa, cuando antes lo hacía de manera recurrente y no voy. Porque aparte creo que hay mucho ruido. Y cuando hay ruido, la persona que habla no impacta, no hay eco. Hay ruido, pero no hay eco, ¿no? Y la idea de uno ir a un medio de comunicación es aportar algo y que tenga incidencia positiva sobre las masas, ¿sí?
Y creo que ahorita no hay espacio para tener incidencia positiva, al menos en los medios de comunicación convencionales. O sea, dirías que las opiniones o las ideas que, por ejemplo, puedas vertir se pierden entre tantas voces y entonces es como de, claro, no hay un impacto porque es como lo que dije yo se pierde entre tantas otras voces que al final del día no tiene el mensaje o no tiene el impacto que debería tener o la importancia que debería. Sí, ¿no? Por ejemplo, la columna que yo escribí de manera disciplinada, yo me había puesto como un objetivo de leer un libro por semana, ¿no? Que lo sigo haciendo. Un libro por semana que no tenga que ver ni con economía ni con derecho. Aunque sea cortito, pero así, lo tengo que hacer. Y de eso intentar aportar algo. Y hacía una columna por semana. Ahora lo estoy haciendo una columna por mes. O sea, porque al final creo que de por sí las personas cada vez leemos menos porque tenemos un montón de distractores, ¿no? Y a eso le sumamos que es muy complicado que las personas, cuando se nos está hablando de un tema que a nosotros nos puede generar susceptibilidad, aceptemos ese tema, ¿no? Por ejemplo, los últimos 3 fueron sobre inteligencia emocional, ¿sí? Y uno de los temas más importantes con la inteligencia emocional es aceptar que tú tienes una situación complicada. Y el ego a veces no nos permite aceptar que estamos errando, ¿no? Cómo nos conducimos, cómo queremos acceder a una fuente de empleo, cómo estamos desarrollándonos en el día a día. Entonces yo decidí bajarle a la intensidad y mejor sacar un producto mucho más corto y mucho más específico, ideas cortas, frases cortas, sin números, o sea, lo mínimo, o sea, el número solamente un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso ha tenido como mayor aceptación a las columnas que a lo mejor escribí hace 10 años, ¿no? Cuando comencé, que de veras te quería comentar, ¿no? Hace ratito que me preguntabas un poco fuera del aire sobre cómo inicié en los medios de comunicación. Inicié precisamente por un exhorto de un profesor, no sé si era la materia de desarrollo económico o era planeación, en la facultad. Hice un ensayo, pero de esos de que el profe yo creo que no había planeado la clase, ya sabes, y que dice, a ver, saquen una hoja, para ustedes, ¿cómo se puede mejorar el desarrollo económico del país? Entonces ya yo me acababa de leer en esas épocas unos autores que eran nuevos, que eran los institucionalistas, ¿no? Entonces dije, fortalecimiento de las instituciones y todo eso, ¿qué? No sé, yo creo que sí lo leyó el maestro para no sentirse mal de que, no sé, y me dijo, oye, ¿por qué no publicas? ¿Por qué no mandas? ¿Por qué no te vuelves columnista? Me puse a revisar y apenas con ese internet que teníamos ahí en el 2008, 2009, que todavía era medio chafón, me di cuenta que solamente había 2 economistas en el estado. O sea, que escribían. Uno era Hilario Barcelata y el otro era Rafael Arias. Eran los únicos 2 economistas que hablaban sobre economía, ¿no? Entonces dije, pues voy a mandar mi columna. Sí, pero ¿quién le va a dar un espacio a un chamaco que está estudiando la licenciatura? Entonces agarré, aparte había menos como páginas como menos medios de comunicación, ¿no? O sea, eran como... Los espacios eran muchísimo más reducidos, ¿no? Sí, agarré todos los correos y le dije, hola, soy David Quitano, estudio economía, estudio derecho, quiero escribir. Y solamente un medio me dijo, a ver, mándamelo y veo si te lo publico. Voy a darle A ver. A ver si te lo publico. Y ya así fue como empecé a escribir. Pero en esos tiempos yo quería como meter muchos números, ¿no? Como que ya saben que en economía nos dicen, si no lleva un número, no vale. Entonces yo quería meterle números y números. Y para el sector especializado como que estaba lindo. Pero para mi abuelita o para mi tío me decía, ¿y eso cómo se come, no? Entonces empecé a quitarle números y empecé a meterle más retórica, ¿no? Y eso me fue permitiendo ir accediendo a más medios de comunicación, como que ellos solitos y a fuentes de empleo también. O sea, porque la persona que escribe se enfrenta primero como la persona que habla en público. O sea, la persona que habla en público o la persona que escribe no se enfrenta a la persona que lo lee
Y la persona que habla no se enfrenta al público, sino se está enfrentando a sí mismo. O sea, para ganar un debate, al primero que le tienes que ganar es a ti mismo. Porque tienes en la mente estás planteando un montón de escenarios posibles. Igual la persona que está escribiendo está haciendo una abstracción del mundo. Entonces, a partir de eso, empecé a mandar a más espacios y hoy escribo en más de 100, pero de esos 100, como 70 son una invitación de, doctor, pues no sé si puede usted mandarnos su columna de opinión, pero ha sido todo eso a partir de la constancia y la frecuencia, ¿no? Ha sido muy interesante y ha tenido cosas muy, 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 muy particulares porque he ido viendo cómo de manera paulatina se está perdiendo también o se está coaptando el tema de la libertad de expresión. Me tocó trabajar en el gobierno de X gobernador y hacer un análisis de la deuda y yo estar en la oficina de ese gobernador y nada más que me hayan dicho, oye, David, te pasaste de lanza, está bien enojado el jefe. Y hasta ahí. Y yo creo que ahorita no podría hacer eso porque me significaría perder el empleo, ¿no? Sí, ha habido una gran diferencia entre lo que podías escribir en... Sí, claro. ¿Qué año fue? ¿2008? No, fue en el 2013, 2014, para que se imaginen con... Ahí ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a decir... No. Ahora que decías esto de los debates, ¿a quién cree opiniones bastante distintas? Digo, volviendo a la crítica. Sí. Escuché el otro día, vi el clip de Carlos Muñoz, que decía que él había, o que los debates se perdían post debate, y me hizo bastante ruido porque y gracias, ¿no? Ajá, me dio bastante risa porque pues no sé, a mí nunca me ha pasado algo así, ni creo que los debates se pierdan post debate, se pierden dentro de, o sea, si tienes un buen manejo de los argumentos, o si no lo tienes, que claramente fue el caso de él, y ya después muchas de las cosas que pretexta es como buscar una justificación al mal desempeño que hizo. Pero hablando de esto y ligándolo un poco como este sentido de la libertad de expresión, también hay que tener un sentido, por ejemplo, de responsabilidad o de coherencia, ¿no? Porque igual tenía o tiene una polémica ahora en la cual se dirigió a un mesero y lo llamó que no tenía hambre por el hecho de no estar tomando un curso en el cual el cual él daba. ¿Qué opinión te mereces? Digo, yo tengo una opinión, pero me gustaría saber la tuya sin influenciar. Sí, ahí yo creo que el gran error de esta persona que mencionas es pensar que todos queremos lo mismo. ¿Sí? O que el mesero quería tomar el curso. Sí, o sea, a lo mejor el mesero es más feliz que él y siendo mesero. Lo que decíamos, ¿no? O sea, las preferencias, ¿no? Los incentivos. Cada quien tiene eso. Y tiene que ver también con lo que les estaba planteando, de un poco de tolerancia. A ver, que uno, no sé por qué extraña razón, te guste leer o te guste ver cuestiones de cultura, no significa que a la otra persona le interese necesariamente, ¿no? Y entonces lo que tú debes de entender es que lo que a ti te guste no necesariamente a los demás les gusta. Y si partes de ese supuesto, a lo mejor tú puedes ser un promotor cultural, tú puedes ser una persona que te despiertes todos los días a ver el Wall Street Journal, ¿no? Porque dices, que cambió la bolsa en Shanghái o cosas así, ¿no? Pero eso es algo que a ti te guste. A lo mejor la otra persona quiere ver cómo quedó el Celaya contra... ¿Quién juega? Alebrijes. ¿No? Alebrijes, y está padre también, ¿no? No sé si Celaya y Alebrijes juegan algún día. Juegan en la misma categoría. El Real Olmeca, lo que quieras. Así, el Real Olmeca, ¿no? O sea, y está bien. Los valedores de Ixtacán. Sí, por supuesto. Buenísimos, buenísimos, por cierto. Sí. Pero, y está bien, y lo importante es que, eso sí, la opinión sobre un tópico, la sociedad tiene que comenzar a valorarla de manera distinta. ¿A qué me refiero? Si el que estaba viendo a los alebrijes contra el Celaya quiere opinar sobre el tema de economía, creo que su opinión, con todo el respeto que pueda tener o no, no es lo mismo que aquella persona que se despertó y estaba viendo las variables y analizando el impacto, por ejemplo, de la salida de capitales, ¿no? en la economía. Entonces,
no puede tener el mismo valor. O sea, debe de tener la misma libertad para expresarlo, pero no el mismo valor ni el mismo contenido por los niveles de especialización. Es justo esto de... Todos tenemos una opinión, y digo, justamente este podcast, una de las frases que tenemos es un espacio de opinión, diálogo y café. Básicamente que el café es un pretexto para sentarnos aquí y dialogar de lo que nos interesa. Todos tenemos una opinión, y el problema o el concepto es cuando se está perdiendo la capacidad de tener una propia y adaptar o tomarla de alguien más, porque entonces no es una imagen tuya o no es una opinión propia, solo es como repetir pues a quien sigues, ¿no? Es decir, pues yo sigo a él dice eso, va, entonces esa es mi opinión, pero tu opinión no está formada en base a lo que él tiene para formar esa opinión, sino la opinión en sí. Entonces creo que ahí no hay una valía en tener una opinión, porque es la réplica de la opinión de alguien más, pero no una opinión formada por la estructura de la opinión. Inherentemente, todos somos el conjunto de muchas opiniones, ¿no? O sea, si tú te agarras y te pones a leer obras de neoclásicos, pues vas a ser como muy liberal. Si te pones a hablar de personas que tienden a la izquierda, pues vas a tener eso porque influyen, ¿no? Al final, por eso me gusta, por ejemplo, ser profesor, y me gustaría dar clases toda la vida hasta que todavía pueda hablar, porque uno tiene se vuelve una extensión, cada alumno se vuelve una extensión del profesor, para bien y para mal. Si hay una solvencia técnica, por ejemplo, del profesor, el alumno se va a acordar toda la vida, y si hay una falencia o una falla, también se va a acordar el alumno, ¿no? Entonces, creo que también mucho de la libertad de expresión se fragua en las universidades. Si las universidades sí tienen capacidad de debate, pues van a aportarle muchísimo a la sociedad. Y si el debate es argumentativo, va a ser todavía más, porque va a poder construir sociedad. Y la construcción de la sociedad es súper interesante porque impacta en la economía, en la salud mental, en el desarrollo económico, en la justicia, en el respeto a las instituciones. Y todo eso forman algo que es lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la felicidad, ¿no? Si no tenemos todo esto bien alineado, pues no vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que ir cooptando, ¿no? Cada vez que ya no puedes salir a las 10 de la noche porque roban. Bueno, te reduce la felicidad, porque es esparcimiento, ¿no? Y el esparcimiento es parte de actividades lúdicas que te llevan a la felicidad. Entonces, en la construcción del desarrollo y todo esto tiene que ver con el diálogo y con la plática y con el café. ¿Y cómo ves a las universidades actualmente en este tema? Si se prestan al diálogo, si hay una neutralidad y hay un fomento a que se dialogue, a que se debata. No, creo que cada vez es más como que sepas hacer algo. O sea, creo que lo vamos a llegar a reducir a que manejes Excel, Word, ¿sí? Y que sepas a generar una especie como de un membrete, y con eso, mientras le sirvas a alguien... Es como sal de aquí sabiendo hacer esto. Sí, y no pensando. Y si no pensamos, no podemos construir. Y tenemos que construir condiciones distintas. Precisamente, y no quiero llevar otra vez el terreno de la economía, pero yo platico todos los domingos de manera 3 horas con mi papá. Ya tenemos una agenda, o sea, una novela, o sea, y ahí discutimos, y es súper interesante porque él es médico, entonces siempre va a poner la condición humana por encima de muchos. Y dice, ya David, deja de estar hablando del mercado laboral. O sea, todo me llevaba al mercado laboral, papá. Yo creo que el gran tema es el mercado laboral, Y me dice, ¿por qué? Sí, es que ya el Estado no puede hacer empleos, y la iniciativa privada ya no genera, con la tecnificación, ya cada vez... reduce más los empleos. Reduce los empleos, entonces, y las universidades están sacando un montón de trabajadores, y si a eso le ponemos la restricción gubernamental del outsourcing y el freelance, pues, ¿dónde nos quedamos? O sea, ¿cuál es el espacio que tienen? Y me dice, bueno, sí está complicado, más medio lo entendía y así, ¿no? Y hace unos días
que apenas dieron el premio Nobel a unos economistas, fue precisamente sobre el mercado laboral. Y antes de que yo supiera, él me marcó y me dice, ¿ya viste que ganaron el tema ese que te gusta? Sí. Y le digo, sí, es que ahí está el problema. O sea, ahorita, ¿cómo la gente se está haciendo de recursos? Si a eso le sumamos el esquema de la pandemia, se vuelve un caldo de cultivo muy, muy problemático. En mi percepción, no sé aquí el economista. No. No, pero yo creo que cada vez es justo eso, sí, porque la formación de nuevos profesionistas también se contrasta con la necesidad en el mercado de cada vez menos profesionistas y cada vez más personas que sean especialistas en algo muy particular o la formación de nuevos empleos. El otro día leía yo un estudio que decía que para 2050 muchas de las profesiones que se estudian hoy en las universidades van a ser obsoletas. Entonces, que la necesidad de fomentar nuevas ideas o nuevas formas de trabajo es muy importante. Y creo que se contrasta con lo que decías al principio de cuando yo inicié escribiendo, pues había nada más 2 personas que escribían y muy pocos medios de comunicación para hacerlo. Pues, por ejemplo, esto, o sea, solamente técnicamente Naoli Salas, la productora, es comunicóloga, y nosotros que estamos aquí no sabemos técnicamente nada de esto, pero tenemos una cámara y tenemos la intención de hacer un producto serio y hacer algo que impacte en aras de que el motivo por el cual lo hacemos es para construir un motivo de opinión, que la gente tenga una opinión. Ahí está verdaderamente la valía de esto, pero lo hacemos, puede ser plenamente desde el desconocimiento, pero con un emprendimiento genuino de decir, ok, ahí está el área de oportunidad y no... O sea, técnicamente en la facultad no se me capacitó para estar frente a una cámara ni frente a un micrófono, pero lo estoy haciendo en horas de decir, ok, si ahí está la oportunidad, podemos aprender nuevas cosas y especializarnos en otras áreas a las cuales no hemos estado apegados, ¿no? Así es. Y creo que en la medida que nosotros nos vayamos rehaciendo y adaptando, es la única manera en la cual vamos a sobrevivir y vamos a poder generar pues bienes materiales para la subsistencia en términos darwinianos, casi, ¿no? Sí, es adaptabilidad. Adaptarse o morir. Adaptarse o morir, o renovarse o morir, ¿no? Renovarse o morir. Claro, reinventarse. Reinventarse. Y en este mundo que es tan dinámico, creo que es la única vertiente y es algo que tenemos que estar constantemente promoviendo también. Pues tú, Miguel, los hablas muchísimo más, o sea, el tema en el diseño es todo siempre adaptarse y encontrar nuevas respuestas a problemas que están ahí, ¿no? Siempre es tratar de solucionar un problema. Que es como de, oye, ¿por qué esto? Que algo que parece tan natural como, esto es un problema y que debe estar ahí siempre hasta que a alguien se le ocurre una manera de solucionarlo, ¿no? Sí, la otra vez hablábamos de eso, de las ideas geniales, que a veces cuando ya a alguien se le ocurrió parece muy obvio. Parece muy obvio decir, sí es cierto, o sea, es muy lógico. Sí, y aparte... en una sociedad ahora que cada vez se sorprende menos. Sí, la capacidad de sorpresa sea... Sí. Hay un autor que lo súper recomiendo y a quienes nos escuchan. Yo lo leí porque es el libro favorito, bueno, al menos de Bill Gates, ¿no? Es... no sé cómo lo hayan traducido al español, pero el autor se llama Steven Pinker. Algo así como la cronología del progreso, una cosa por el estilo. Y él habla sobre los grandes cambios del mundo. ¿Sí? Y está súper bueno porque es un conjunto como de obras que yo por ahí voy a subir, que las recomiendo, porque hablan sobre cómo nos hemos vuelto tan débiles y hemos perdido la capacidad de sorprendernos, ¿no? Dice que él iba a dar una conferencia, pone de ejemplo cuando iba a dar una conferencia de Nueva York a Los Ángeles, ¿no? En un superavión de esos que te tardas 1 hora para cruzar casi todo Estados Unidos. Traía una pantalla touch, clima personalizado, una cama, y un chavo empezó a golpear el asiento porque no se conectaba a internet, o sea, y dice, este avión es una porquería, ¿no? Y él se puso a reflexionar de que acababa de leer en un libro de historia cuántos días se tardaban, ¿no? Los padres fundadores en cruzar de Nueva York a Los Ángeles.
Dice, ese individuo a lo mejor se hubiera quedado, nunca se hubiese movido de Nueva York en otras circunstancias, ¿no? Sí. Pero como la vida le ha sido tan fácil, la capacidad de sorpresa es cada vez menor. Bueno, les traje mariachi, ¿cómo? Muchas gracias. Bueno, volvimos después de una pequeña escala técnica para el refil. Estabas hablando sobre la capacidad de sorprendernos y vaya sorpresa. Vaya sorpresa que nos llevamos, nos cayeron los mariachis, pero ya no están. Sí, cada vez es más complicado sorprenderse, pero bueno. Mira, ahí me cayeron la boca ahorita los mariachis. Porque vaya que nos sorprendieron, no los esperábamos, pero bueno. Aparte, pues no son horas para traer mariachi, las 10 de la... No, yo siento que entre más noche sea es muchísimo mejor, ¿no? Pues sí. Bueno, pero también puede ser que a medida que avanza más la noche, el motivo cambia. Llevar un mariachi a las 10 de la noche es un motivo de festejo. Sí. Y llevar un mariachi a las 2 de la mañana es un motivo de Y en estado etílico, ¿no? Es porque quieres recomponer la tabla y exactamente. Reposicionarte de que algo hiciste mal, ¿no? Claro, es más un motivo de disculpa que de felicitación. Y de unos tequilas encima ya también. Claro, el juicio se va nublando, ¿no? Sí, no es lo mismo. Pero bueno, justo esto, ¿cómo es? Me parece que ibas a canalizar. No, de hecho iba a regresar un poquito en la plática. Tú que tienes mucho más experiencia comunicando, ¿cómo lidias con esto de la incorrección política, de la autocensura? ¿O te autocensuras o te censuran? ¿Te ha pasado? Se vuelve uno mucho más prudente, o sea, hasta la manera de expresarse cambia. A lo mejor antes era un poco más apasionado y vivías, ¿no? O sea, yo veo por ahí algunos videos que están en YouTube de algunos programas a los que iba de manera recurrente. Yo era muy apasionado. A ver, espérense, vamos a ver esto, y es que la democracia, y es que la economía, y es que el derecho, y es que los delitos, y es que la participación de las mujeres, y es que la democratización de la productividad, un montón de conceptos así que emergían de lo más profundo de mi corazón, ni siquiera de mi estómago, ¿eh? Ahorita como que todo se vuelve muy laxo, es decir, sí, es que la democracia, ¿no? Ya en las elecciones se votaron y ya decidieron. Sí, el pueblo tiene el gobierno que se merece y te vuelves así como muy inexpresivo. Y si se dan cuenta, cada vez hay menos debate de ideas. Ahora cada vez son como cuestiones más visuales y de tendencias que duran un día. No hay un debate sobre la pobreza, por ejemplo. O sea, la gente no está hablando de la pobreza, ¿o sí? No hay, en los medios de comunicación no se habla de eso. Ni de la desigualdad, ni de la inseguridad. Entonces, no vamos a corregir aquello que no identifiquemos, como se dice en políticas públicas, ¿no? Para corregir algo tienes primero que evaluarlo con anterioridad, hacer un pequeño diagnóstico para mejorarlo. Y ahorita creo que ya no hay diagnósticos porque los especialistas se están callando por temas distintos, ¿no? Ellos sabrán sus razones, pero por lo general es de no ser políticamente incorrectos. Sí, puede ser por ese miedo a ser políticamente incorrectos. Sí, políticamente incorrectos. Y ser incorrectos políticamente no necesariamente es estar en contra del régimen, sino querer a veces a través de sus opiniones mejorarlo. O sea, si yo hablo, digo, a ver, se están generando, 3 millones de personas en desempleo por la pandemia. No es porque estoy criticando el régimen. Estoy hablando de un problema que me preocupa porque las personas no están llevando alimentos a su casa, puede haber desnutrición, puede haber problemas de salud, puede haber violencia doméstica, puede haber un montón de efectos económicos del desempleo. Pero eso no estoy criticando ni siquiera el régimen, estoy analizando el fenómeno. Pero quizás los del régimen lo tomen como una crítica a ellos porque se lo toman personal. Propaganda disidente. Propaganda disidente. Y ni siquiera es eso. O sea, a mí como economista, lo que me preocupa es el problema público. Me preocupa el problema público. Porque más allá de ser un número, hay personas que están sufriendo. Y en términos de la humanización y de la justicia y del bien común, me preocupa. Eso es lo que también a veces se olvida, ¿no? Cuando hablamos, o bueno, que se critica, pues técnicamente se vuelve un tema frívolo el pensar o hablar solamente de estadísticas y de números, porque hay que entender la complejidad de la estadística y de los números que
que se emanan, porque, digo, como dato, la pobreza que mencionabas ahorita, según el Coneval, ha aumentado, y pues ya tenemos también a Bati hace algunos episodios que todavía no hemos visto todo el reflejo del impacto de la crisis sanitaria, que lastimosamente cuando se mida nuevamente la pobreza, el impacto lamentablemente creo que será muchísimo, muchísimo mayor. Pero hay que también contextualizar el hecho de que todos esos datos son personas que están viviendo esa situación, sí, y no solamente son una estadística. La persona no es un 49.9%, es una familia, es los problemas, es el contexto que los define, y es todas las problemáticas que no han podido, de las cuales no han podido salir o no se les ha ayudado a salir. Claro, y bueno, hay cosas que están ahí y parecen anécdotas, y ayer que estaba revisando algunas noticias locales, pues 2 personas se suicidaron, ¿no? Sí. Ayer se aventaron, intentaron, y otro intentó y no lo logró, una cosa por el estilo. Y pueden ser problemas psicológicos, pero también pueden ser problemas económicos. Claro. ¿Sí? Y ahí va el reflejo de mi comentario que hice hace un momento. Al final, alguien está sufriendo, y eso no lo podemos pasar desapercibido. Además, es una responsabilidad del Estado, y es una responsabilidad que tenemos nosotros, los profesionistas, que identificamos esas situaciones y tenemos que opinar para que no se sigan presentando. Creo que es un deber moral, hasta moral y ético, ¿no? O sea, y sí, el tema es quién tiene los arrestos ahorita dentro de una situación de políticamente correcto para ir a una cámara y expresarlo, y qué tanta fuerza tiene la sociedad para no arremeter contra él y creer que está hablando en contra de una administración en la entidad federativa donde se encuentre, ¿no? Porque no solamente es de un partido, sino son todas. Todo aquel que esté en contra de lo que yo digo es mi enemigo, y no es necesariamente eso. Yo tengo enemigos, claro, y lo digo en sentido figurado, pues es la desigualdad, la inseguridad, la pobreza. Esos sí son mis enemigos. Hay que erradicarlos, creo. Yo no lo puedo hacer solo, tiene que haber un conjunto de movilización social y de voluntad política, ¿sí? Pero lo tenemos que platicar. Es como un problema en una relación. ¿Cómo se soluciona? Platicándolo. Sí. Bueno, que hay problema, digo, no que la pobreza y la desigualdad lo sean, pero hay problemas en una relación que son insalvables, ¿no? Ah, claro. Hay algunos que dirían que la desigualdad es un problema insalvable. La pobreza sí se puede erradicar, y la desigualdad hay hasta una cuestión biológica a veces. Sí, yo creo que la desigualdad es inherente a las personas y a la relación que tienen entre ellas, que siempre habrá un dejo de desigualdad, porque no podremos ser iguales todos, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno, hay otro tipo, o sea, la pobreza es un problema que claramente sí deberíamos poder erradicar. La desigualdad, pues, no siempre estará tan mal como se pinta. Uh-huh. Ahora que mencionábamos fuera, hablaba de Axel Kaiser. Uh-huh. Quise, o sea, no tenemos que buscar que todos sean iguales, tenemos que buscar que a todos les vaya mejor, porque es muchísimo más fácil igualar hacia abajo uh-huh. que igualar hacia arriba. Es uh-huh. muchísimo más fácil decir, pues, que todos tengan una escuela rural uh-huh. a que todos vayan a Harvard, ¿no? Claro, de hecho, si uno ve el coeficiente de Gini de Venezuela, no hay desigualdad. ¿Por qué? Porque todos están en situación de pobreza. Claro, pero no es necesariamente buena la igualdad. Así es. O la mayoría están en situación de pobreza. Y quizás si tú ves el mismo coeficiente en Estados Unidos, vas a ver una variación impresionante, pero los que se encuentran abajo o están en la cuestión más pobre, uh-huh. viven mejor que muchos de las personas que están en pobreza en otros países, ¿no? Esa es la diferencia. Totalmente. Pero ya no, a veces no podemos platicar, y los temas se van a ir acotando, ¿eh? Los temas se van a ir acotando porque cada vez las personas van a tener menos ganas de expresarse. Y entonces, por ser políticamente correctos, ya nadie va a hablar. Va a pasar el miedo que como
pensador griego, no recuerdo, creo que era Aristóteles, ¿no? Que dice, bueno, le están acusando de pervertir a la sociedad. Aristóteles hace muchas preguntas, cárgate a Aristóteles para que ya deje de preguntar y que nos deje en paz y nos deje vivir. Entonces es como el miedo de, ok, si empiezo a hacer muchas preguntas me van a cargar a mí, mejor que nadie opine y todos creamos que la verdad es lo que se palpa, aunque no se pueda hacer palpable y no se vaya a criticar nada, que es justamente lo contrario a lo que debemos buscar, ¿no? O sea, si asumimos que todo ya está bien por el hecho de que nadie opina sobre ello, no es que esté bien, es que parece ser que en realidad hay un miedo a opinar sobre lo que está establecido o sobre lo que se piensa que es la tendencia de lo que debe ser. Es lo que decía cuando escuchaba esta plática de TED de Guadalupe Nogués, que ahí está TED en español, el podcast, no nos patrocinan nada, pero ahí va el gol, que es sobre dialogar con gente que piensa distinto a nosotros, porque no es bueno también, y he visto que mientras tú te vuelves más inmersivo en el pensamiento que tienes, cada vez se te lleva más al extremo de ese polo. Y entonces creo que ahí es cuando no podemos coexistir o convivir si buscamos llevarnos a los extremos, porque no va a haber un punto de mediación ni saber si unos tienen razón o otros la tienen. O sea, claramente lo que nosotros decimos puede ser incorrecto y puede tener todas las dudas y todas las faltas de realidad o de certeza. Pero el hecho de que las podamos discutir con alguien más es el momento en el cual nos podemos dar cuenta si estamos equivocados o si tenemos realmente la razón. Así es. No, y eso tiene que ver con una cuestión como más abstracta que se llama las sociedades abiertas y las sociedades cerradas, ¿no? Hay un autor austriaco que se llama Karl Popper, que tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y dice, a ver, los enemigos de la sociedad abierta, ¿cuál es? Una sociedad democrática donde hay igualdad entre las mujeres y los hombres, donde hay libertad de expresión, donde hay libre cátedra, donde hay libre empresa para cada, ¿no? Obviamente en un marco de legalidad. Y están las sociedades cerradas, donde son los sistemas autoritarios, donde no hay libertad de expresión, donde hay un pensamiento único, y eso que permite en unos, las sociedades son un poco más felices que en las otras. ¿Por qué? Porque al menos pueden expresarse y sirve como una válvula de escape para sacar todo aquello que los va frustrando. Comentábamos hace rato, ¿no? El tema de la poesía sirve para sacar un poco los eventos aleatorios que a veces no son tan agradables, pero que sirve como de catarsis para ir mejorando un poco el tema también personal. Y eso lo podemos ver en temas macros cuando hablamos de las sociedades que necesitan expresarse, ¿no? Y ahorita también podemos manifestar un tema, ¿no? Ahí Sventan Todorov, un teórico sueco, habla un poco sobre cómo ha modificado el ágora. El ágora, digamos, es un parque donde las personas iban a manifestarse antes pues a favor de mejorar los salarios, en contra de las desigualdades, de los abusos de poder. Antes lo hacíamos en la plaza pública, pero cada vez hay menos manifestaciones en la plaza pública. ¿Qué son ahora? ¿Cuáles son esos espacios? Pues son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que le han dado voz y voto a todas las personas, pero también han servido de escaparate para manifestar rencores particulares y no para aportar al debate público. Y esto ha estado generando un caldo de cultivo súper complicado que en lugar de hacer a la masa más crítica, la está haciendo cada vez menos política. Y eso está generando que sea mucho más fácil pues no quiero decir de conducir, pero sí de manipular, ¿no? Y entonces más polarizada. Ajá, entonces cada vez tenemos menos políticos, por ejemplo, en las boletas, y tenemos pues personas populares. O sea, el hecho, por ejemplo, no sé, a lo mejor sea hasta nuestro presidente, no lo sé, Samuel García y su... Gracias por el nuevo estadio, Samuel. Samuel, sí. Aparte le va aquí a los Tigres, ¿no? No, pero tampoco no me va a convencer con eso. Sí. O sí. Un nuevo estadio también cae. A lo mejor el peinado sí, ¿no? La verdad tiene un buen peinado. Tiene un buen peinado y una quijada muy prominente, ¿no? Hay cosas que se le envían también, sí, naturalmente. Sí. Pero es más como una cuestión de marketing que un tema de contenido y de trabajo social, ¿no?
y los problemas que paradójicamente que tienen que resolver son problemas sociales. Y la manera del tratamiento pueden ser un poco superflua, pero en términos electorales, pues es muy efectivo su imagen, porque atiende más a la demanda, ¿no? De un líder popular, ¿no? Ajá, de un líder popular, que actualmente se requiere, y las plataformas que se utilizan, que son las redes sociales. Pero pasa algo con las redes sociales también. Por ejemplo, Twitter. Uh-huh. Si bien todos pueden manifestar lo que quieran ahí, ¿qué pasa con los dueños de esas redes sociales? Si algo no les agrada o no va con su pensamiento, borran eso. Uh-huh. O tratan de eliminarlo. Sí, hay como censuras ahí. Sí. En esos. Pues porque es un negocio. O sea, al final es un negocio las redes sociales. Al final también es una empresa, ¿no? Es una empresa y no va a ir en contra de aquello que le genere rendimientos negativos. Entonces no son tan democráticos al final de todo. No. O sea, parecía en el 2011 o 2012 que podrían ser un espacio, un escaparate para la democracia. Uh-huh. Recordemos que a través de Twitter se derrocó un gobierno en Egipto, ¿no? Y se le llamó la Primavera Árabe. Sí. Y si hay libros y libros escritos donde decían que las redes sociales iban las redes sociales iban a mejorar la calidad de la democracia. Y actualmente podemos darnos cuenta que no, que la han deteriorado. Cada vez se habla menos de los problemas públicos y lo que se ha vuelto es solamente un tema de marketing electoral y no de... ¿Sí? O sea, una buena imagen tú puedes construir una imagen en redes, a lo mejor sin contenido, pero muy popular. Y eso también va a ir denostando la capacidad del diálogo argumentativo. Va a ser más una cuestión estética que de contenido. Acá no vengan a buscar estética, ya están viendo que los personajes que conducimos esto, sí, por acá no hay, pero acá hay contenido. Te iba a preguntar un poco, porque hoy decidimos tomarnos un café fiel a la tradición, pero nos íbamos a tomar un mate. He visto que tiene bastante esta vena por un espíritu un poco argento. No, pues uno ha tenido la oportunidad de andar viajando y tener amigos, ¿no? Y le agarro el gusto, pero bueno, yo soy de terruño estrictamente ortodoxo cafetalero, soy de Coatepec, ¿no? Entonces, al pie del cerro, casi tomar café era como tomar agua, no sé qué tomaba más, pero siempre andaba uno muy alterado. Y sí, el mate está rico, últimamente se está democratizando, se está ampliando a nivel mundial, pero yo creo que por los futbolistas, y los invito a que lo tomen, está sabroso. La próxima ocasión nos acompañes con un mate, ¿no? Sí, no quise ser incorrecto, porque pues aquí es sobre café, entonces... Ya, ¿sí? Seguir la línea. Por seguir la línea. Si nos podemos permitir saltarnos. Sí, hay licencias, y más con los invitados. Sí, claro, totalmente. Pues ya preguntando de última, ¿Boca o River? River. Y ¿tuviste la oportunidad de ir a Argentina? Sí, sí. ¿Probaste el Fernet o...? Sí, Fernet con coca, y de hecho tengo Fernet en mi casa, cuando gusten nos echamos un Fernet. Uy, yo sí te lo acepto. Sí, pero pero muy, muy villero, en una botella de refresco. La cortas, la quemas y te la echas ahí. O sea, nada estético, o sea, muy Fernet, de barrio. Fernet villero. Sí, un poquito de agua mineral, Coca-Cola y el Fernet. Muy bien lo dicen los argentinos, la misa no es con caipiriña, comulgamos con Fernet. Así es. Pero bueno, ya último, ¿qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo? Bueno, la academia siempre voy a estar ahí. Estoy muy metido en un esquema de asesoría con una empresa que tengo, una consultoría que tiene ya 5 años y que pues ha sido aceptada, y ahí vamos poco a poco. Y también las conferencias, andando ahí conferencias. Registré hace algún tiempo una cosa que se llama SpeakerX, que es como no es como un Toastmaster, pero sí es como para que las personas puedan perder el miedo escénico. Y ahí vamos diversificando los ingresos y los servicios. Creo que hay que irse adaptando también, ¿no? ¿Crees más en la diversificación que en la especialización? Creo más en la diversificación, sí. Porque ahorita, mira, fíjate, la especialización estaba diseñada para cuando el acceso al conocimiento era muy complicado, digamos. No sé, aprender sobre un tema te significaba ir a una biblioteca, ¿no?
Y eso 2, 3 años. Pero ahorita como tenemos internet, puedes hacerlo en una noche, ¿no? Casi Tony Stark. ¿Cuándo te volviste especialista? Anoche, ¿no? en el tema. Entonces puedes aprender sobre un tema, yo creo que de manera muy robusta en un día. Perfecto. Pues habrá que... Te vamos a tener que aceptar esa segunda invitación para echarnos un fernet o para tomarnos un... Y aquí lo preparamos. Sí. Que no, a ver si no nos matan los argentinos que nos ven. Sacrilegio ahí. A casa, ¿no? No, a ver, después de la señora esa que hizo una tortilla doblándola. Nos la deben, ¿no? No la deben, ¿sí? Sí. Ahí está. Y de que no acepten que la Liga de México es mejor que la de ellos, también, ¿eh? Sí. No tiene problema con ellos. Y lo van a aceptar. No, nada más su liga es de 3 equipos, o sea, y nosotros tenemos 8. Bueno, pero ahí será otro tema para hablar también de fútbol. Tus redes sociales para que la gente te Todas con David Quitano y les va a aparecer. ¿Sí? Okay. De todos modos aquí van a estar apareciendo. En Twitter, Instagram, tenemos casi todas, excepto TikTok. No he sido lo suficientemente... Pero sí lo estás pensando. Lo estoy pensando. A ver si no me pasa como con Snapchat, que cuando entré ya nadie estaba ahí. Sí. Todo el mundo se me había ido, pero bueno. Recuerden, obviamente muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme. Por haber venido. Habrá que tomarnos otra sentada. Recuerden Expreso Podcast todos los miércoles a través de YouTube y de todas las plataformas digitales. Ya nos vamos, ustedes se quedan con los créditos y nosotros nos quedamos echándonos otra taza de café. Hasta luego. Chao. Bye. Bye. Muchas gracias, estuvo bastante buena la plática. No puedo evitar.